Bienvenidas a un nuevo episodio de Emprendedora y Extraordinaria. Tu momento para inspirarse, aprender, compartir y convertir tu pasión en una forma de vida, acompañada de mujeres de impacto. Escúchanos y aventúrate a descubrir la versión más extraordinaria de ti. En esta temporada exploraremos los desafíos y logros de las mujeres que están impactando Chihuahua. Hoy tenemos como una invitada muy especial a la fundadora de Lobo SC, Rosy Lobo. Muchísimas gracias, contadora, por permitirnos y tener este espacio para nosotros. No, gracias a ustedes, al contrario, privilegiada. Bueno, en este episodio quisiéramos platicar un poco más de ti. Sabemos muchas cosas profesionales de ti, que eres una gran contadora, tienes una gran experiencia y bueno, fuiste expresidenta en la Red Emprende Chihuahua. Entonces, quisiéramos que platicaras con nosotros más allá de esto, de la forma profesional, sino que nos contaras quién es Rosy Lobo, quién inspiró a Rosy, cómo empezó esta carrera y pues el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Fer. Antes que nada, agradecerte. Hemos platicado mucho de este programa y como te dije ahorita atrás de cámara, ¿no? Todas las mujeres deben ser inspiradas. Todo mundo, pero yo creo que de especial manera las mujeres. Entonces, te agradezco mucho realmente que me hayas invitado aquí. No, al contrario, es un honor tenerte aquí. Gracias. Y ahorita que me estuviste explicando, oye, pues mira, se trata de esto el programa. Fíjate que a mí me gusta más que escuchar contar historias. Y yo creo que esa historia como que de mí no la conoces porque siempre estamos hablando, ¿no?, de lo profesional. Mira, yo nací en Cuauhtémoc. De hecho, no soy de aquí de Chihuahua. Pero fíjate que lo curioso es que nazco dentro del seno de una familia donde mi padre, en paz descanse, era chino. O sea, soy descendencia china y mi madre mexicana. Entonces, cuando tú estás en esas dos culturas, la verdad es muy complicado porque la cultura china, no sé si has escuchado, te ha tocado que siempre te dicen, la cultura china es disciplina al 100. Y dentro de esa disciplina, pues la mujer juega un papel diferente al hombre, en el caso de la cultura china. Y a mí de chica me enseñaron que yo tenía que ser ama de casa, tenía que cocinar, tenía que lavar, planchar, cuidar niños desde niña, o sea, eso fue como que en la cultura, ¿no? Y cuando yo me doy cuenta de eso, yo sentía desde que tenía, 8 años, que eso no era para mí, o sea, que no se me daba eso. Yo decía, bueno, pues si nazco en esta familia y ellos así son, y ellos me están educando porque siento como que no soy de ahí, pero era lo más extraño que se me hacía. Y luego yo no sé, a los 10 años, pues imagínate en un rancho, imagínate hace 1000 años, te estoy diciendo. Yo escuchaba ya grupos metaleros. Entonces todo el mundo decía, oye, pues si no hay internet, o sea, yo creo que ni existía el internet en esos, y menos ahí en el rancho, ¿no? Así decía yo. Y yo no sé por qué siempre pensé de manera diferente, de que la mujer no debe de ser, o sea, obviamente debe ser de casa, pero no encerrarte en tu casa y de ahí no sales y vas a ser una ama de casa toda la vida. Yo siento que eso no debe de ser. O decides tú ser ama de casa, pero también tienes que decidir tu propia vida personal porque no te vas a enterrar ahí. Para mí es enterrarte. Entonces imagínate pensar así con una cultura como mi papá, como mis abuelos, ¿no? Y luego mi abuela paterna me decía, siguiendo con la cultura, ¿no? Para que los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, funcionen adecuadamente en un ser humano, tú tienes que estudiar algo de arte. Y yo, ¿cómo algo de arte? Sí, pintura, escultura o música. Entonces a los 7 años empiezo a estudiar piano y solfeo. Y yo decía, bueno, o sea, como que no, mi infancia no fue, juega al mamaleche y al bote o no sé cómo se llama,
como que siempre fue a estudiar, ¿no? O tú tienes que hacer esto, o sea, sí creces, pero luego te das cuenta que la vida no es así. Pero imagínate, ahí viene lo primero, ¿cómo me salgo de esta familia? O sea, no te puedes salir. Pero yo así decía, bueno, ¿cómo le hago? Entonces a los 18 años le digo a mi papá, pues yo necesito salir de aquí. O sea, salí de Cuauhtémoc y yo quiero estudiar medicina. Entonces, ¿cómo medicina? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te metió esa idea? No, yo siento que amo la medicina porque no tengo la menor idea. Entonces, mi papá, pues imagínate cómo es esa familia y decir, oye, no, o sea, no te puedes ir tan lejos, no sé, a la Ciudad de México, ¿no? Yo quería irme a estudiar a la escuela militar, medicina en la Ciudad de México. Entonces mi papá me dijo, no te vas. Entonces ahí es donde dices, a ver, no me voy por ser mujer, pero si fuera hombre, no, entonces sí te irías. Yo creo que fue la primera así decepción e impacto así en mi vida que dices, a ver, o sea, por el hecho de ser mujer no tengo oportunidades. Pues no que no tengas oportunidades, pero tu rol es otro. Entonces eso me causó mucho impacto. Me dije, bueno, yo creo que no estoy de acuerdo. No estudié medicina y dije, no, ya no voy a estudiar nada. O sea, ya me voy a quedar burra. Porque pues yo quería eso. Y luego mi papá obviamente no me dejó. Me manda a Chihuahua. Y como yo tenía una carrera técnica de administrativa, pues entré a estudiar contador público. Pero la verdad, o sea, yo decía, bueno, pues ya ni modo, lo que sea, ¿no? Y aparte mis amigos sabían como que no se me daba a mí eso, como que los números no eran lo mío, como que... Pero me dijeron, mira, te voy a decir algo, me decían mis amigos. Si tú te metes, y digo, con respeto a los abogados y a los contadores, ¿no? Tú te metes en esa escuela, no faltas, si no te mueres y te gradúas. Entonces dije, entonces sí, de ahí soy. Entonces dije, bueno, pues me voy a estudiar contador, así me dijeron. Entonces, cuando yo siento así esa decepción, primero, digo, bueno, primero por ser mujer y segundo porque no estudié lo que quise. Empiezo a estudiar, pero no me importa eso de que, sí, el 6 porque apenas pasé y se me notaba, ¿no? O sea, los maestros me decían, oye, ¿y por qué vienes a estudiar? Pues porque me mandaron. Y uno de ellos jamás se me va a olvidar, el maestro 5, que yo creo que todavía está en la facultad, me dijo que yo le estaba faltando al respeto a su profesión. Entonces eso me impactó. Dije, ¿cómo que le estoy faltando al respeto? Sí, o sea, si no quieres estudiar eso, vete, pero no puedes faltarle el respeto a esta profesión. Yo creo que es la primera vez que me dijeron algo por segunda vez que me causó impacto y dije, tienes razón, o sea, no porque yo no haya podido estudiar algo, pues tengo por qué faltarle el respeto, ¿no? Y luego él me dice, oye, mira, necesito que vayas a tal despacho porque necesitan a una persona, ponte a trabajar para que ya veas qué es la profesión. Pues voy porque me dicen, ¿no? Entonces voy a trabajar. Y cuando comienzo a trabajar en esa área, me doy cuenta curiosamente que la carrera que yo no había podido estudiar, o sea, yo quería estudiar medicina porque yo quería sanar a las personas, pero me doy cuenta que en la carrera, en la profesión que tengo como contador, yo sano a las personas y a las empresas de otra manera. O sea, yo lo veo así ahorita y cuando lo veo así digo, oye, no, a ver, yo creo que si sigo por esto porque si no sano en salud, sano en su patrimonio y sano en lo que realmente las personas se dedican, que es su actividad económica. Cuando me doy cuenta de eso, empiezo a tomar otra postura acerca de ser contador. Y fíjate que yo creo que es lo primero que debemos de visualizar. Nosotros debemos de dedicarnos a lo que realmente nos apasiona. Porque yo no veo otra manera en la que tú puedas aguantar, voy a decir la palabra, y soportar todo lo que en adelante va a venir, ¿no? O sea, cada paso que tú das quizás es acierto o quizás no, pero tú tienes que tener mucha resiliencia en ese paso del tiempo para decir, bueno, yo creo que esto voy a hacer, pero porque me nace, me apasiona. Entonces, de ahí
yo ya no me veo haciendo otra cosa. Yo amo así lo que hago. Entonces, pero no es fácil, o sea, uno lo platica muy fácil. Sí, estoy aquí porque trabajé mucho. No, o sea, tuviste que pensar y cambiar tu manera de ser para poder llegar a eso y sobre todo entender para qué estás hecho, de qué estás hecha. O sea, yo creo que no es fácil para nadie, menos para una mujer. Muy bien. No, pues sí me impresiona esa historia, no la sabía. Sí, es que a veces no sabemos las historias de las personas. Historias que tenemos detrás. Y bueno, en este camino, ya cuando te das cuenta que pues que quieres sanar a estas personas de esta manera, ¿cuáles fueron esos obstáculos que empezaste a ver? Muchos, porque luego que me doy cuenta que esa profesión es lo mejor que me ha pasado en mi vida, pues entonces digo, bueno, pues vamos a trabajar en esto. Pero me doy cuenta que la mujer siempre, nada más, casi en todo, no estoy diciendo que en todo, o quizás ahorita ya está cambiando esa manera de pensar, pero hace 20 años, 25 no. Las mujeres hemos sido un punto de apoyo en las empresas, pero no hemos alcanzado la silla. Eso sí tenemos así como que subrayarlo. Porque cuando yo empiezo a trabajar, obviamente siempre los puestos más altos los tenían los varones. Entonces yo decía, me cambiaba de despachos y yo siempre les pedía una oportunidad. Yo le decía, oye, dame una oportunidad para demostrar que yo puedo hacer más. No, porque él ya tiene 5 años, 10 años. Yo también. Sí, pero es hombre, otra vez. O sea, pero es hombre. No es por eso. Sí, es que sí es por eso, porque es que mira, me dijo un jefe un día, y yo creo que muchas mujeres hemos escuchado eso. Eso me cambió la vida, ¿eh? Me dice, ¿sabes por qué tú no puedes ocupar la silla que está ocupando él? Por ser mujer. Dice, espérate, porque los hombres cada mes no tienen el problema que tienen ustedes del cambio de hormonas. Eso hace que esa profesión o cualquier profesión no la tomen como debe de ser. Realmente yo me quedé, no es cierto. Sí, es cierto, o sea, él me vuelve a insistir. Fíjate bien alrededor las mujeres que están contigo, todas tienen problemas y de hijos, de pareja, de ser esposa, de como estábamos platicando ahorita, ¿no? Antes de comenzar, de que ellas se responsabilizan quizás casi todas al 100 de los hijos. Y eso les quita mucho valor. Entonces yo me quedé, no puede ser que los hombres piensen así. Pero luego platicando ya precisamente con todas las que eran mis compañeras, ¿no? Esa postura del jefe, me doy cuenta que es verdad. O sea, que sí nos afecta. O sea, si yo quizás tengo una reunión mañana y ese día a las 8 de la mañana cambiaron mis hormonas, me dicen algo y lloro. Entonces dices, a ver, yo creo que las mujeres tenemos que cambiar también mentalmente esa postura, esa posición y no importar eso. O sea, sí tenemos que armarnos de valor, más que los hombres. Nos cuesta más trabajo armarnos de valor, no es tan sencillo. Pero yo entendí en todos esos años que luché mucho con la postura de la mujer es apoyo, pero nunca va a alcanzar el éxito real. Y yo dije, si yo sigo trabajando en despachos, y yo creo que respeto mucho en todos los despachos que trabajé porque aprendí muchísimo lo que era mi carrera. Ellos me formaron, de hecho, pero yo siempre entraba a un lugar. Fíjate que siempre había algo extraño en mí. Yo entraba a un lugar y yo quería que, no es que quisiera que las cosas se hicieran a mi manera, pero yo decía, oye, te tengo esta propuesta. O sea, sí es buena, pero lo dejamos para después. Oye, yo siento que esta parte deberíamos de cambiarla. Oye, yo siento que este cliente no se le está tratando bien y deberíamos de hacer esto. Entonces, siempre me frenaban. Digo, es normal, ¿no? En una empresa, cuando tienes mucha gente, mucha personal o jefes. Entonces dije, a ver, me di cuenta como a los 22 años, casi cuando estaba a punto de terminar mi carrera, que yo no podía estar
con personas que me estuvieran diciendo qué hacer. Entonces yo decido así como a los 22 años, voy a empezar yo sola. Yo conozco esta profesión al 100, conozco muchas personas, o sea, según tú no tienes toda la vida hecha a los 22 años o cuando tienes 20, renuncio y comienzo yo sola, o sea, sin nada, sin nada. Entonces dije, esto es muy sencillo, voy y toco puertas, yo me presento, o sea que soy la contadora Rosy Lobo, entonces era muy fácil para mí la vida. Entonces me voy y comienzo en una oficinita, yo creo que es este tamaño así, pequeña, y ahora sí me siento a esperar que lleguen los clientes, ¿no? O sea, nunca llegaron, nunca llegó a nadie. Y dije, bueno, pues con la experiencia, con los 4 años de experiencia que tengo, o 5, pues yo creo que voy a conseguir muchos clientes. Me salí a tocar puertas y, ¿tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Y no te conozco. Ahí me di cuenta, o sea, yo creo que el segundo fracaso, ¿no? El decir, pues tengo todo, sé mucho, sé bastante, tengo suficiente experiencia, pero nadie te conoce. Nadie te conoce. Y luego, cuando me doy cuenta de ese primer fracaso, o segundo más bien, bueno, ¿y cómo le hago para que me conozcan? O sea, ¿qué sigue de ahí? Yo creo que es la parte más difícil. Y ahí sentí otro sentimiento que quizás nunca lo había sentido de esa manera, que se llama miedo y que es el que más odio. Porque yo a todo mundo que me rodea, mi familia o mi equipo, yo les digo, es que el miedo no existe, el miedo es algo, no es físico, no lo puedes tocar, el miedo está aquí. Si tú decides que dice queda, pero si tú decides eliminarlo, lo eliminas. Pero por primera vez sentí ese miedo. Dije, a ver, no tengo trabajo. O sea, nadie va a venir a decirme, sí, por favor, mira, llévame a mis empresas, estoy necesitado. O sea, me di cuenta que no. Y lo siguiente, pues empecé a revisar hasta que por fin veo ahí en una revista, porque pues, creo que apenas empezaban las computadoras en ese entonces, donde se anuncia un curso de Canacintra. Y yo, ¿qué es Canacintra? Y voy, o sea, con el miedo y todo voy. ¿Y qué es esto? Pues me explican que es una cámara que ayuda o aporta mucho para cualquier pyme, cualquier empresario, ¿no? Y afíliate, pues sí me afilio, pero pues tengo que pagar mensualmente, pues, oye, no sé ni cómo pagar mi oficina, pues cómo voy a pagar mensualmente ahí, ¿no? Y me dicen, pues, danos un curso. ¿De qué? Pues de lo que sea, mira, sí. Si quieres nos das un curso por mes, no nos pagas, no te pago, pero pues, cuando menos ya tienes acceso. Entonces, pues yo comienzo ahí el primer día que me paro y fácil. Vuelvo a lo mismo, domino todos los temas contables, fiscales. El primer día que me paro y que veo a todos los empresarios o microempresarios que estaban ahí, o sea, yo no podía ni tomar el micrófono. O sea, no podía dejar de temblar. Y yo creo que a cualquier persona le pasa. Pero yo decía, a ver, por favor, si yo soy muy buena para dominar el miedo. O sea, tercera cosa que me equivoqué, no era buena para eso. Yo decía, no, yo no puedo con esto. O sea, no puedo. Y luego me hablan al siguiente mes, oye, otro curso. Yo dije, es que no puedo. Entonces tienes que pagar. Dije, no, pues es que lo tengo que hacer. Entonces hay veces que tienes que hacer las cosas, quizás no porque las quieras hacer, pero esa necesidad te va a orillar a hacerlo. Pero es donde yo siempre les digo a las mujeres, aunque tengas mucho miedo, lo tienes que hacer sí o sí. Porque si no te dominas a ti misma, lo demás ya nadie te va a ayudar a hacerlo más que tú misma. Entonces me paro, ese día como que todavía me acuerdo, ya no estaba yo tan nerviosa, o sea, ya no temblaba tanto el micrófono. Y es donde empecé a tomar la autoconfianza que tampoco tenemos, o sea, porque nosotros, y sabes que sobre todo los mexicanos, somos muy buenos para autosabotearnos. Y digo los mexicanos porque si vas a otros países quizás ni conocen eso, pero nosotros sí. ¿Y sabes en qué lo ves más? En la cultura que tenemos tan extraña de decir, y dime si no, es que tengo mi trabajito, mi carrito y mi casita. Entonces yo digo, esa parte primero hay que cambiar de mentalidad. Ni tengo mi trabajito ni mi casita, tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi auto,
pero es lo primero que tenemos que cambiar a nosotros mismos y no autosabotearnos. Porque te digo, yo creo que nada en esta vida nos frena más que nosotros mismos. Y ahí me doy cuenta, digo, ok, esto lo puedo hacer. Es muy complicado para mí, pero bueno, lo puedo hacer. Y aparte, no tengo que pagar. Pues ahí me doy cuenta que empiezo a conocer muchas personas. Empiezo ahora sí como que ir más seguido. Cualquier curso que me invitaban, yo estaba ahí. ¿Y a qué te dedicas? Otra cosa que yo le digo a todo el mundo, si quieres realmente hacer un pequeño negocio, aunque te digas el más pequeño del mundo, tienes que aprender a conocer personas, aunque te cueste mucho trabajo. Porque de ahí, luego yo empiezo a conocer la otra cámara que es Canaco, y ahí es donde conozco más personas y me doy cuenta que lo que tengo que hacer es sí o sí relacionarme. Algo que nunca había hecho y que me di cuenta que lo tenía que hacer para poder salir a flote en lo que ahí estaba emprendiendo yo, ¿no? A mis 22 años, 23. Bueno, Rosy, pues platícanos quiénes han sido tus aliados en este camino. Yo admiro mucho a Chihuahua, te voy a decir por qué. Bueno, hasta la fecha y desde aquellos ayeres, siento como que en Chihuahua somos como muy compañeros, nos gusta mucho ayudar a las personas. Y hace, no sé, unos 20 años que yo me acuerde, una persona que ahorita está en gobierno del estado, estaba trabajando para una empresa que se llama Crece. Y esa empresa se dedicaba como que, a ver, vamos a ayudar a los empresarios, a los pequeños empresarios, a cómo deben de llevar su control interno, o sea, ayudarlos al 100 en todos los temas de inventarios, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, que es tan complicado para ellos. Y a veces cuando iniciamos un negocio no le damos importancia a eso. Y yo creo que es la base fundamental de todo. Yo siempre les digo, oye, sí es importante vender, pero si no administras lo que vendes, no puedes tener un negocio, es imposible mantener ese equilibrio. Entonces, esta empresa que te platico, ahí llegan varias personas que ahorita siguen en el mundo empresarial, ¿no? Y te estoy hablando como 10 personas, pero en particular una de ellas llega con 2 clientes míos y me dicen, oye, pues a través de este programa Crece, vamos como que a becar a tu cliente y vamos a enseñarlos a que tengan un control interno correcto, pero pues siempre de la mano de un contador. Entonces me doy cuenta, digo, oye, qué buena idea, porque es imposible, o sea, nosotros nos metemos en el área contable y fiscal, pero es bien difícil controlarlos a ellos, pues, dentro de su propio negocio. Así que llegan ellos y empiezan una técnica que me agrada bastante. Y nos hacemos muy amigos porque yo creo que en el trayecto de los años sigue esa empresa y que era una empresa totalmente independiente, ¿no? Y con varios de nuestros clientes, incluso cuando ellos veían nuestro trabajo, o sea, cómo nos coordinábamos con ellos, luego ya llegaban otras empresas donde nosotros no éramos sus contadores y nos decían, oye, esta empresa anda bastante mal en el tema fiscal, ¿nos ayudas? Y sí, claro, y empezamos a trabajar con ellos. Y esas empresas que estaban mal en todos esos temas, entre los dos, entre nuestro equipo y el de ellos, yo creo que hicimos una gran alianza porque al final sacamos a flote esa empresa y todo lo que estaba mal poco a poco lo podíamos ir apoyando hasta que la empresa podía caminar bien, ¿no? Estoy hablando tanto en temas contables como financieros y tanto operativos. Entonces ahí me doy cuenta que yo necesitaba no nada más estar yo sola, porque luego yo tenía una persona y luego 2 personas y 3, pero no era mi equipo quizás todo lo que yo necesitaba a alguien más. Y a través de ellos aprendí a que yo tenía que seguir aliándome con demás personas. Y esa persona que te comento, me invita el primer jueves emprendedor. Entonces de ahí, ¿qué es emprendedor? Decía yo. O sea, ¿qué es emprendedor? Pues así como tú, que no sabes ni qué, que te equivocas todos los días, pero te levantas y vamos a echarle los kilos, aunque yo sé que ya me equivoqué ayer y antier. Es la primera vez en la vida que yo escucho esa palabra.
pero fíjate, te estoy hablando hace 20 años o 25, o sea, esa palabra ni siquiera sabíamos que existía. Pues me invita y ya como que tenía experiencia, entre comillas, en algunas cámaras. De todas maneras me doy cuenta que es bien difícil hablar en público. Yo me paraba y decía, es que ¿cuándo podría hablar en público? No puedo. Pero fíjate que yo tengo todo un tema, ¿eh? O sea, las personas que me conocen me dicen, es que para ti es bien sencillo. No, yo necesito dominar súper un tema para poder pararme enfrente, pero si yo no domino el tema, yo no puedo hablar en público. Y es donde dices tú, a ver, ¿cómo ves a personas así tan talentosas? Por ejemplo, yo admiraba mucho desde pequeña la entrega de Oscar. Como que decía yo, es que es demasiado talento y cómo pueden pararse enfrente de millones de personas. Pero ¿sabes qué descubro de tanto que al final, ¿no? Que investigo, que existe algo que se llama Toastmasters. Entonces digo, a ver, ¿eso de qué es Toastmaster? Esa es la formación precisamente para poder hablar en público. Y ahí, precisamente con los jueves emprendedor y en Toastmaster, llego a otra conclusión. Digo, a ver, ya no nada más es el tema de formar mi equipo o mi equipo pequeño o grande, sino de aliarme con otras empresas o personas que realmente puedan no ayudarme en mi tema, sino coordinarnos y ser un equipo para mejorar a las empresas o a las pequeñas empresas. Pero me doy cuenta que ahí yo tengo que seguir preparándome, estudiando, preparándome, porque lo dejé de hacer. Entonces tú dices, ya me gradué, ya soy lo máximo. No era lo máximo. O sea, el hecho de que tú tengas un título no significa nada, es donde me di cuenta. Entonces dices, yo ya tenía, 30 años. Digo, bueno, ¿cómo es posible que después de 7 años, o sea, siga viendo que me faltan cosas por hacer y que no puedo aterrizar como yo quisiera? Entonces empiezo en el Toastmaster y empiezo a darme cuenta del tema emprendedor y que hay muchas personas que necesitan más ayuda que yo. O sea, yo decía, bueno, si yo de plano necesito ayuda, pues hay personas que necesitan más que yo. Y ahí me nace mucho la idea de cómo ayudo. O sea, ¿cómo ayudo? Ya sé, ahora me voy a dedicar a dar cursos y conferencias y no me importa, o sea, no por el hecho del dinero, por el hecho de yo ayudar o poder ayudar a demás personas. Y fíjate que ahí es de nuevo donde yo veo que de ahí era, ¿no? O sea que automáticamente con los conocimientos que yo tenía y que yo realmente quería ayudar, o sea, el fondo mío era ese, era cuando empezaba a ver que personas ya se acercan a mí. Oiga, ¿me puede ayudar? Sí, por supuesto, pero fíjate cómo te das cuenta que quizás no debes de perseguir o necesariamente el dinero. No, lo que debes de perseguir es, a ver, ¿qué puedo hacer por las demás personas? Y todo lo más llega solo. Y habrá muchas personas que me van a decir, no, es que no es cierto, o sea, yo empiezo mi negocio, mi emprendimiento por dinero. Sí, todos lo hacemos, obviamente, por una necesidad. Pero si tú esa semillita la pones en tu cabeza y dices, sí, nada más que primero es cómo ayudo y luego cómo genero, de verdad te cambia la vida. Ahí es donde me di cuenta y dije, ¿sabes qué? Eso me voy a dedicar yo. Yo creo que más de la cuarta parte de mi tiempo yo dedicaba a dar cursos y conferencias y automáticamente iba al siguiente día, yo tenía personas que estaba ayudando y por lo tanto se convertían en un negocio. Entonces dije, esos son mis aliados. Mis aliados era todo mundo. Era municipio, era gobierno del estado, era cámaras, era todo, y es cuando ves que ahí hay otro mundo muy distinto que nadie conocemos y que es muy complicado entrar, pero si tú entras con esa conciencia, esa convicción, lo vas a lograr, porque ya tu conciencia ya está en otro nivel. Es como que va diciendo uno, tengo que ir creciendo también en conciencia. No sé qué opinas tú. No, sí, concuerdo totalmente contigo. Sí, es esta parte de cómo ayudar o cómo resolver este problema que tú estás viendo en tu comunidad. Exactamente, lo mismo que están haciendo ustedes, que me fascina, que es cómo puedo ayudar yo a otras mujeres, que ese es otro tema que luego me doy cuenta. O sea, después de que me doy cuenta de que cómo crecen los negocios, es por ¿cuáles son los negocios más exitosos? Los que ayudan, los que
el producto o el servicio te ayuda a algo en específico, son los negocios exitosos. Eso me di cuenta ya cuando tenía 40 años, imagínate. Dije, a ver, yo creo que los negocios exitosos son esos. Pero ahora lo siguiente era, ya me di cuenta de muchas cosas, o sea, ya me tropecé, ya me levanté, ya me di cuenta de muchas cosas, ya entendí. Ahora, ¿cómo le hago para que entiendan las demás personas, sobre todo las mujeres? Y ahí nace o empiezo a revisar por primera vez. Dije, bueno, ¿habrá grupos de mujeres así como habrá grupos de empresarios así en las cámaras? Y me doy cuenta que sí. Me empiezo a buscarlas y me doy cuenta que hay grupos muy fuertes de mujeres que ayudan a otras. Entonces, obviamente, empiezo yo a trabajar con ellas y veo que ahí es donde realmente acogen a las mujeres, pero para toda la experiencia que quizás pueda tener uno, buena o mala, pasárselas a ellas y decirles, oye, ¿en qué me equivoqué yo? Para que, no que no te equivoques porque te vas a equivocar, todos nos equivocamos, pero sí que acortes tu camino. O sea, si a mí me tardó 20 años, a ti te tienen que tardar 5. Y eso es súper importante. Si yo hubiera conocido antes eso, créame que no me hubiera equivocado tanto. Entonces ahora tenemos muchas herramientas como esta para hacer algo diferente, algo importante. Y luego de ahí, precisamente de esa asociación de mujeres, ponen sillas, esa es otra. Ponen sillas para que la mujer pueda salir y tener ese puesto que tú quizás tanto lo buscaste o tanto lo anhelaste, y te dan esa pauta para que más fácil llegues a ella. Y a través de esa asociación de mujeres, precisamente, es donde yo conozco a la Reemprende Chihuahua. El primer día que me invitan, déjame decirte que yo llego y veo todas las personas que están unidos en esa comunidad y veo que casi a todo el mundo conozco. Digo, pero si yo trabajo en algo, o sea, por fuera o en específico, con cada uno de ellos dije, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Entonces dices tú, a ver, si hay cámaras empresariales, hay también grupos de mujeres, pues ves que todos esos aliados que quieren hacer algo más por los emprendedores, ahí están. Yo no lo puedo creer. Pues es como mi casa, siempre le he dicho, o sea, una vez que llego ahí, todos ustedes son mi familia, mi casa, porque cualquier cosa que necesitemos nos apoyamos todos. Yo creo que es lo mejor que me ha pasado. Y la Reemprende Chihuahua, pues tú sabes obviamente porque perteneces a ella, pertenecen ustedes Emprendiendo por Chihuahua, pertenecen a ella. Y ahí está todo el mundo. Entonces dices, bueno, ¿por qué me costó a mí tanto trabajo? O sea, al final yo hice una retrospección, no digo, bueno, ¿por qué en todos estos años yo tuve que tocar tanta puerta y no saber cuál tocar? Y al final me encuentro que aquí están todos. O sea, imagínate que todo el mundo conociera eso. Y yo creo que para eso estamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser esa portavoz para esas personas que lo necesitan. Porque ahí tienes apoyo de cualquier cosa que tú necesites como emprendedor. Exactamente. Yo creo que ese es el objetivo de la red Emprende Chihuahua, ¿no? El poder minimizar estos retos que tienen todos los emprendedores, sobre todo, bueno, nosotros en este caso en las emprendedoras que pues desafortunadamente desconocemos mucho de lo que está en el mundo del emprendedor o de las empresas, ¿no? Entonces, ese creo que es el principal objetivo de la red Emprende Chihuahua. Y bueno, platícanos ahí cómo te fue de presidenta. Pues con mi familia súper bien, porque aprendí demasiado, o sea, fue todo un reto. ¿Y sabes por qué fue el mayor reto? Y dices tú, ¿cómo después de tanto año de caminar? O sea, me doy cuenta que es otro reto más, que no es nada sencillo, porque precisamente todas esas personas o instituciones que forman parte de la red como comunidad piensan diferente. O sea, tú no puedes llegar a decir, oye, vamos a hacer esto. No, o sea, son personas y instituciones que cada quien tiene su plan. El reto es, ¿cómo podemos hacer para que todas se puedan unir y seguir uno solo? Y nos toca en pandemia. O sea, ya sí es complicado, luego llega pandemia
Y fíjate que a mí me ocurre algo extraño, digo, y no nada más a mí, yo creo que a todos. El primer día que nos dicen, se cierra todo, o sea, porque pandemia, primero no lo puedes creer. Y segundo, dices tú, es que no puede ser, o sea, no estamos preparados entonces para muchas cosas que yo pensé que estaba preparada. Y ese día me acuerdo que dije, entonces ya no hay nada que hacer. Vámonos. Y recuerdo súper bien ese día a las 3 de la tarde que todo el mundo se fue de mi oficina. En la noche les hablo, les escribo por el grupo y les digo, mañana los quiero todas las 9 de la mañana. Y todo el mundo, no, o sea, el nervio, ¿no? No, es que como mañana los quiero a las 9 de la mañana. Llegan y les digo, ¿saben qué? Y yo creo que estuvo muy mal lo que hicimos ayer. O sea, no nos podemos ir a esconder por miedo. Oye, pero no, sí, yo sé que es algo muy terrible, pero aquí, ahora, depende de nosotros, no de nadie. Así que si alguien no está dispuesto a cuidarse, a no salir y a no cuidar las medidas, entonces que lo diga y que se vaya. Pero los que nos vamos a quedar, nosotros somos los que vamos a depender y la gente va a depender de nosotros, en que nosotros no nos enfermemos. Todo el mundo se quedó y yo creo que nunca he trabajado más que ese día. Y de ahí en adelante toda la pandemia. ¿Sabes qué es lo que me enseñó la red en este tiempo? Que tenemos que saber cómo cambiar bajo cualquier circunstancia, porque esas personas son las que al final nos ayudaron. Y sobre todo, ¿sabes cuál es el tema que más se nos complica en este país y a todos los negocios aquí en México? La tecnología. O sea, nosotros pensamos que todo lo podemos hacer con lo que tengamos, no hay que invertir en tecnología, es muy cara, es muy complicado. Tú le dices a una persona, oye, este tema ya no lo vamos a hacer así, vamos a invertir en tecnología, y hay mucha resistencia, ¿sí o no? Mucha resistencia al cambio. Y eso es lo que aprendí en la red, que en la red seguimos trabajando como pudimos por Zoom, haciendo los mínimos. Nosotros estábamos acostumbrados, tú lo sabes, a hacer eventos, mega eventos, pláticas, y de repente el día siguiente ya no podíamos hacer nada. Y aún así seguimos trabajando en pláticas, en cursos, en eventos por Zoom y eventos gigantes, eventos como el Innovation Week, por ejemplo. O sea, ¿cómo se logró todo eso? Bueno, pues gracias a eso, ¿no? O sea, que todos estamos empecinados en ayudar. Y cómo nos tratamos y cómo nos respetamos. Yo creo que fue un gran reto para mí aprender de todos ellos, de todos ustedes, y cómo nos podíamos poner de acuerdo y cómo pudimos trabajar y pasar esa etapa tan difícil. Si no es por la Red Emprende Chihuahua, yo no digitalizo al 100% mi oficina. O sea, yo desarrollé una tecnología en pandemia que nunca lo hubiera hecho. O sea, nunca lo hubiera hecho porque tuvimos el tiempo y la necesidad. Y ahí me di cuenta de otra cosa más. O sea, quizás creces tú, pero no sabes como que hay otra cosa más adelante de ti. Bueno, cuando eres una persona de reto siempre, a ver, ¿qué sigue? ¿No? O sea, como que yo siempre, todos los días es saber qué voy a hacer ahora, en 2 años, en 5, en 20. Y me di cuenta que cuando desarrollamos esa tecnología para automatizar la oficina, hay muchos despachos que cerraron en pandemia por miedo. O sea, volvemos a lo mismo. Y no nada más en Chihuahua, estoy hablando en todo el país. Y empezamos a tener clientes en otras ciudades, en México, en Juárez, en Monterrey. ¿Cómo? Y resulta que la pandemia nos vino a enseñar que ya no podías estar sentada así como tú y yo para poder tener una conversación o la confianza. O sea, confiar tu empresa a una persona que la estás viendo por cámara. O sea, ¿cuándo te ibas a imaginar eso? Nunca. Ahí aprendimos otra cosa, que podíamos trabajar a distancia. Y ahí empieza para nosotros otra alternativa, decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a expandirnos a otras ciudades. Y tenemos clientes ahorita que no los conozco de manera física, pero todo es por Zoom y todo es por teléfono y todo es por tecnología. Entonces dices tú, bueno, ¿cómo es posible que hayamos alcanzado tantas cosas, pero venciendo tantos miedos? Porque al final lo vencimos, pero al final entendí que si no es por tecnología no puedes hacer nada. Y si todos los negocios pequeños o grandes entendiéramos eso, créeme que nos cambiaba el mundo, y tú lo sabes, pero
Para eso estamos en la Red Emprende, para decir, oye, hay que digitalizar. Te va a costar, y no es que te cueste dinero, porque hasta con tu celular lo puedes hacer. Lo que te va a costar es entender que lo tienes que hacer. Sí, o sea, si tu negocio ya no está en redes sociales, ya nadie lo conoce, tienes que estar en redes sociales. Y esas redes sociales te van a permitir que la gente tenga confianza hacia tu producto o servicio. Ese es otro camino, otra cosa que la Red Emprende nos tenemos muy claro. Híjole, quisiera estar más tiempo aquí toda la mañana, pero yo creo que vamos empezando a cerrar. Y con esto del cierre me gustaría que tú nos dieras, o bueno, a todos los que nos escuchan, tú les dieras como estos grandes consejos que a ti te hubiera gustado que te dieran antes, ¿no? Digo, qué padre que aprendiste en todo este camino, pero a lo mejor te hubiera ahorrado sufrimiento y tiempo. Sí. Haberlos conocido antes, ¿no? Entonces, ¿qué consejos o qué les dirías a estas mujeres que están persiguiendo su sueño, que apenas están con esta semillita de emprender o que ya tienen su negocio, pero que la verdad ahí no lo ven como algo que pudiera crecer, sino que me da para el día de hoy? Bueno, pues sigo así. ¿Qué les dirías? Bien importante lo que acabas de decir, ¿eh? Si alguien me lo hubiera dicho, no me hubiera costado tanto tiempo. Y yo creo que sería otro tipo de persona. Pero yo les digo a las mujeres, y sobre todo porque mi equipo, a mi equipo, de verdad, yo no sería nadie sin mi equipo de mi oficina, pero la mayoría son mujeres, como te platicaba ahorita. Pero, ¿sabes qué le diría a las mujeres? Yo siento en la mañana, te va a dar mucha risa, que yo todos los días, antes de tocar o de abrir la puerta de mi oficina, yo me pongo mentalmente un escudo y una espada. ¿Sabes por qué mentalmente me la pongo? Porque necesitamos ser guerreras, porque no es sencilla, esta vida no es sencilla. Y mentalmente lo hago hace muchísimos años, aunque no lo creas, y créeme que me ha ayudado a ser valiente, porque lo primero que yo tuve que vencer es el miedo a equivocarme, el miedo a hablar, el miedo a ser quien soy. Entonces yo les digo a las mujeres, tienes que vencer primero que nada el miedo, pero mentalmente tienes que ponerte tú una pantalla, un escudo para poder hacerlo. Si no lo haces, no lo vas a lograr. Y aunque digan, ay, es una tontería, no lo es, de verdad. Y yo sigo mucho el tema de las energías, muchísimo. Cuando yo siento que hay una situación en donde yo todavía dudo de mí, todavía hasta la fecha dudo de mí, también me imagino mentalmente que estoy dentro de una burbuja azul muy brillante y que eso me va a permitir que no me lleguen las malas energías o que yo no sienta miedo de todo lo que está ocurriendo a mi alrededor. Aunque no lo crean, me ha servido mucho el tema de energías. Yo le digo a las mujeres, lean mucho, ahorita que tenemos acceso a todo internet, que es el tema de energías, les vas a ayudar mucho porque eso nos va a hacer lograr o vencer nuestros propios miedos. Y son de nosotros, ¿eh? No andas por ahí la vida recogiendo los miedos de nadie. Son tuyos, entonces tú tíralos. Yo digo, tira tus miedos. Y otra cosa es, hay que tener mucho valor para hacer las cosas. No cualquiera lo tiene, o sea, te tiene que salir del alma el valor. Y todos de ahí, de alguna manera ahí está, pero no lo sacamos. O sea, todos tenemos, yo les digo, todos tenemos regalos, muchos regalos. Así nacemos, el universo nos los dio, pero no todos los abrimos. Entonces le digo, siéntense mujeres y pónganse a abrir cada regalo, porque ahí está, nada más es cuestión de abrirlos. Eso, y te lo juro que todos los días hago lo mismo, aunque no lo creas, hace 20 años, ¿eh? Todos los días, aunque parezca fácil o difícil lo que voy a hacer, lo hago. Y otro tema es que tienes que hacer que cualquier cosa te cambie. No puedes seguir una línea, una rutina, eso no existe. Todos los días tienes que estar decidida a que las cosas cambien y tú no puedes detenerte. Si las detienes, te vas a detener tú misma. Entonces, es cambiar y aceptar las cosas. Y yo creo que todo eso al final nos va a hacer que nosotros seamos unas personas diferentes. Digo, no es fácil, si no, pues todo el mundo lo haría, ¿eh? Pero si tú te empecinas en hacerlo todos los días, tu vida va a cambiar. Yo siempre les digo eso a las mujeres y a cualquier mujer que me rodea, se lo digo.
Qué linda, Rosy. No, pues muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo. Esta sesión había sido muy postergada, pero la verdad es que muy enriquecedora. Mucha información, muchos consejos y sobre todo tu experiencia es muy, muy valiosa. Entonces te agradecemos mucho y sin duda eres una emprendedora y extraordinaria. Muchas gracias, mi Fer. Muchas gracias por la invitación. Gracias.